gracias como siempre, por supuesto, a nuestro querido director, doctor Raúl Contreras. Muchas gracias por dejarnos y permitir estos espacios para que nosotros podamos seguir difundiendo la cultura que no hemos dejado de hacerlo. Por supuesto, al maestro Ricardo Rojas, a Lore Arredondo. Lore, te mando un besote, muchas gracias por todo tu apoyo, y actualmente a Jimena, que nos está apoyando en esta transmisión. Muchísimas gracias y nuevamente doy la bienvenida a nombre de nuestro querido presidente, el maestro Miguel Ángel Beltrán, que en algún momento, maestra Aide, se va a incorporar con nosotros para saludarle. Bien, pues doy la bienvenida. Maestra Aide es maestra, la maestra Aide Guadalupe Barrera Rodríguez es maestra de nuestra Facultad de Derecho, da clases, imparte clases en la licenciatura de las materias de acto jurídico, derecho de las personas, contratos civiles y derecho familiar. Nada más, ¿verdad? Poca cosa. Luego entonces también, y el día de hoy, por supuesto, dado las materias, el conocimiento que tiene la maestra, nos va a hacer favor de platicarnos sobre un tema sumamente importante que además, pues podríamos decir, ya me corregirá la maestra Aide, que además es mi tocaya, que es de reciente creación, de reciente reconocimiento, ¿verdad? Por este derecho comparado que afortunadamente vemos hacia afuera y tenemos hacia adentro, que es el tema, la figura de la pensión compensatoria. Y yo creo que todas aquellas, sobre todo mujeres, que se han dedicado preponderantemente a las labores del hogar, pero que además han dejado de entrar al mercado laboral, se darán cuenta de la importancia de este tema. Bien, pues con esta introducción me permito darle el uso de la voz a la maestra. Bienvenida, maestra Aide, por favor. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes. Muchas gracias al maestro Miguel Ángel Beltrán, a la maestra Yadira Huerta y a la maestra Amada del Carmen. Muchas gracias por la invitación. El tema de hoy es pensión compensatoria, como bien lo refería la maestra Yadira Huerta, que me hizo favor de dar la introducción, y tiene dos propósitos. El primer propósito es conocer el significado, alcance y presupuestos de la pensión compensatoria. El segundo es distinguir entre la pensión compensatoria y la pensión alimenticia, así como con la compensación económica. Esto con base en la legislación de la Ciudad de México. Para ello, vamos a partir de la obligación de dar alimentos, la obligación alimentaria. Esta obligación alimentaria surge de la necesidad que tiene una persona que a su vez tiene un vínculo familiar con otra. Esa necesidad o estado de necesidad, que significa estar en una situación en la que la persona no puede allegarse de sus propios alimentos y que el contenido, regulación y alcances de esa obligación alimentaria va a depender del caso concreto, pero específicamente del tipo de relación familiar. Y las relaciones familiares, de acuerdo a nuestro ordenamiento civil, se generan a través de vínculos paterno-materno-filiales, del parentesco, del matrimonio, concubinato y en algunas ocasiones, derivado de esta disolución del vínculo matrimonial, van a surgir obligaciones de dar alimentos derivado del divorcio. El parentesco, como ese vínculo jurídico que se da entre los integrantes de una familia, ya sea por razones de concubinato, matrimonio, filiación o adopción, y que va a dar lugar a un estado civil o familiar. Este estado civil o familiar y este parentesco va a generar la obligación de dar alimentos entre ascendientes, descendientes, hermanos o parientes colaterales hasta el cuarto grado, de conformidad con lo establecido en el artículo 303 al 306 del Código Civil para la Ciudad de México. Estos artículos nos refieren que los progenitores tienen la obligación de dar alimentos a sus hijos. Y a falta o imposibilidad de los progenitores,
le va a corresponder esa obligación a los ascendientes en ambas líneas más próximos en grado. Es decir, que cuando los progenitores no puedan darle alimentos a los hijos, quienes van a asumir esa responsabilidad son los abuelos. Los abuelos van a asumir la obligación de dar alimentos a sus nietos. Lo mismo sucede con los hijos. Los hijos tienen la obligación de darle alimento a sus padres. A falta o imposibilidad de ellos, la obligación recae en los demás descendientes más próximos en grado. Todo lo que nos establece el ordenamiento y deriva de un principio de solidaridad familiar. Esa pauta de comportamiento que menciona que se va a asistir, va a haber una asistencia recíproca derivado de los lazos consanguíneos y afectivos que nos derivan o nos llevan a ayudar a esa persona que se encuentra en un estado de necesidad. Derivado del estado de necesidad, pues tenemos que cumplir con esta obligación de dar alimentos. Otra de los orígenes de dar alimentos, de esa obligación de dar alimentos, se encuentra con base en el matrimonio y concubinato. Matrimonio entendiendo como esa unión de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambas se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Se debe realizar ante el juez del registro civil, cumpliendo con las formalidades de conformidad con el artículo 146, y en el caso del concubinato, que es la unión de dos personas que sin impedimentos para contraer matrimonio han vivido de forma constante y estable por un periodo de 2 años o bien tienen un hijo en común. De estas dos fuentes, el matrimonio y el concubinato, surge la obligación de dar alimentos, con base en los deberes de solidaridad y asistencia mutuos, donde ambos integrantes, esa pareja, deben de aportar, realizar aportaciones, ¿para qué? Para que puedan vivir y realizar una vida en común, donde ambos se deben de procurar lo necesario. Otra de las fuentes que deriva esta obligación de dar alimentos es en caso de divorcio, en donde los presupuestos y fundamentos son distintos. Y aquí, en este caso, la obligación de dar alimentos ha recibido la denominación de pensión compensatoria, aunque nuestra legislación se refiere genéricamente como pensión alimenticia. Esta obligación de dar alimentos tiene su fundamento en un deber de asistencia y resarcitorio, derivado del desequilibrio económico que surge después de la disolución del vínculo matrimonial, en donde una de los cónyuges se ve en desventaja económica. Los presupuestos y objetivos son distintos, y eso es lo que vamos a conocer en minutos posteriores, no sin antes recapitular que esta obligación de dar alimentos surge de la necesidad que tiene una persona que a su vez tiene un vínculo familiar, y este vínculo familiar va a originar esa obligación de dar alimentos. Ese estado de necesidad, en la necesidad que tiene esa persona, es decir, la situación en la que se encuentra y no puede allegarse de los alimentos por sí misma. Por consiguiente, la obligación va a recaer en alguno de los otros integrantes, ya sea por parentesco, por matrimonio, concubinato y a un caso de disolución del vínculo matrimonial. Y esa obligación de dar alimentos el contenido, regulación y alcance va a depender del tipo de relación familiar. Se trata de un vínculo paterno-materno-filial, ahí el contenido va a ser distinto a que si deriva de un parentesco, un matrimonio o concubinato.
Lo mismo sucederá si en caso de divorcio el contenido será distinto. En tratándose de los supuestos de paternidad, maternidad, de ese vínculo filial, del parentesco, matrimonio y concubinato, ha recibido la denominación de pensión alimenticia. Y derivado de un divorcio, la obligación de dar alimentos recibe el nombre de pensión compensatoria. Y en menos de los casos es referida como pensión alimenticia compensatoria o pensión por desequilibrio económico. Su fundamento lo encontramos en el artículo 1 y 4 constitucional, que nos habla de esa igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Pero también lo encontramos en el artículo 17, numeral 4 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y artículo 23, numeral 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En estos dos últimos ordenamientos se establece que los estados partes deben tomar las medidas para garantizar la igualdad de derechos y responsabilidades de los esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y una vez disuelto. Por eso surge esta figura, la pensión compensatoria, derivado de que había una desventaja económica para alguno de los cónyuges y que después de disolverse este vínculo matrimonial, no contaba con una independencia económica. Se creó la figura de pensión compensatoria. Esta figura de pensión compensatoria surge en la doctrina jurisprudencial a partir de la 10ª época. Esto es, a partir del 4 de octubre del 2011. Y tenemos otros antecedentes, como es en el caso de Francia, Italia, Alemania y España. En este último, en España, a partir de 1981, se empezó a regular la figura de pensión compensatoria. La característica fundamental es que era vitalicia. Conforme han pasado los años, ha habido modificaciones, pero esa es la característica fundamental. Del mismo modo, ha sido regulada en Argentina, Brasil, Chile y Cuba. ¿Pero qué es la pensión compensatoria? Para referirnos a ella, vamos a tomar como punto a Ana Martín Muñoz. Ana Martín Muñoz nos dice que es una figura que trata de resarcir el daño, el perjuicio que sufre el cónyuge después de la disolución del divorcio, como consecuencia de haberse dedicado a la familia en detrimento de su formación y promoción personal, profesional y laboral. Ella nos dice profesional y laboral, y aquí se los comparto. Dice, es una figura que trata de retribuir al cónyuge que queda en peor situación después del divorcio, como consecuencia de haberse dedicado a la familia en detrimento de su formación y promoción profesional laboral. Cabe rescatar esto de que se trata de retribuir como consecuencia de haberse dedicado a la familia en detrimento de su formación y promoción profesional laboral. Por su parte, Sánchez Peña Isabel nos refiere que es un derecho después del divorcio cuando se está en desventaja adquisitiva en comparación con el que fue nuestra pareja. También aquí para que ustedes se puedan remitir, es un derecho después del divorcio cuando se está en desventaja adquisitiva en comparación con la que fue nuestra pareja. Y finalmente vamos a retomar la idea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que surge en la doctrina jurisprudencial esta figura de pensión compensatoria, por eso es conveniente
pues traer a colación a la idea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos dice, es un mecanismo resarcitorio que surge ante la necesidad de subsanar un desequilibrio generado al interior de la familia, derivado de que uno de los cónyuges asumió determinadas cargas domésticas y de cuidado en mayor medida que el otro y tiene la finalidad de remediar tal asimetría al momento de disolverse el vínculo matrimonial. También lo refiere en otra de sus criterios y nos dice que es una medida dirigida a proteger a los miembros del grupo familiar cuando se encuentran en una situación de desventaja económica que se genera de forma posterior a la disolución de la relación y en última instancia imposibilita a uno de los miembros de la misma para hacerse de todos los medios necesarios para su subsistencia. Dijimos cuando les hablé de manera preliminar sobre esta pensión alimenticia y pensión compensatoria, que en el caso del matrimonio, el concubinato surge de un deber de solidaridad y ayuda mutua. En el caso de la disolución del vínculo matrimonial, esa obligación de dar alimentos deriva de un deber asistencial y resarcitorio, derivado del desequilibrio económico que genera al disolverse el matrimonio. Un deber resarcitorio que implica el menoscabo económico y el costo de oportunidad que sufrió el cónyuge que en aras del funcionamiento del matrimonio tuvo que asumir las cargas domésticas y familiares sin recibir retribución a cambio. Un menoscabo económico y un costo de oportunidad. El menoscabo económico, que significa la imposibilidad de haber recibido o haber realizado una actividad remunerada, una imposibilidad de su inserción en el mercado laboral en la misma intensidad y diligencia y tiempo que la de su pareja, y un costo de oportunidad que le impidió su formación, capacitación profesional y laboral, y que también le imposibilitó su inserción en el mercado laboral, pero sobre todo la pérdida de esos derechos de la seguridad social. Este es el deber resarcitorio. El deber asistencial significa la satisfacción de la necesidad o carencia del cónyuge para garantizar su subsistencia, es decir, poderse allegar de esos alimentos. ¿Por qué? Porque no cuenta con una fuente de trabajo, o bien cuenta con una fuente de trabajo, pero no le es suficiente. Es así que mientras uno de los cónyuges asumió esas cargas domésticas y laborales, el otro tuvo posibilidad de hacer un patrimonio, de dedicarse a una actividad remunerada, de seguir su formación profesional, pero la otra parte no. Hubo una desventaja, una independencia económica que no pudo alcanzar porque se dedicó a las labores del hogar y en su caso al cuidado de los hijos. El juez tiene que valorar esta imposibilidad que tuvo el cónyuge para determinar la pensión compensatoria a favor del cónyuge que sufrió ese menoscabo económico en detrimento de su persona. Es decir, que va a valorar el costo de oportunidad y las pérdidas económicas que haya generado después de la disolución del vínculo matrimonial, el cúmulo de bienes que pudo generar su pareja, entonces su pareja, y el tiempo que se dedicó al desempeño de esas labores domésticas y que le impidió a ella generar una independencia tanto en manera profesional como laboral. Ustedes podrán
remitirse o para conocer más a profundidad, ya sea que mencionen, tecleen el título de esta tesis aislada, o que bien ahorita aprovechen para escanear el código QR para conocer un poquito más de este deber resarcitorio y asistencial que se tiene que subsanar, ya sea a través del código QR o el título de la tesis que les estoy presentando en la diapositiva. Vamos a ver si ya quedó comprendido el significado de lo que es pensión compensatoria. Les compartí 3 autores y vamos a verlo, aplicarlo a través de este planteamiento. Les voy a platicar el caso de Alondra y Felipe. Alondra y Felipe contraen matrimonio en el año de 1998 en el Estado de México bajo el régimen de sociedad conyugal. 6 meses después, debido a que no se entendieron y las cosas no funcionaron bien, Alondra y Felipe deciden separarse. Hay una separación de hecho, pero no de derecho. Es decir, que no realizaron trámites ante una autoridad judicial, simplemente ellos decidieron, no nos llevamos bien, ¿sabes qué? Cada quien por su lado. Cada quien decide irse por su lado. Felipe, por su parte, decide venirse a la Ciudad de México, en donde encuentra un trabajo y conoce a Carmen. El momento de conocer a Carmen, se enamora perdidamente de ella y es así que decide contraer matrimonio nuevamente en el año 2000, bajo el régimen de separación de bienes. Debido a que su situación laboral estaba muy bien, Felipe decide pues adquirir un inmueble en el año 2003. En este año establecen ahí su domicilio conyugal. Sin embargo, en el 2021, Carmen se entera por fin de que Felipe estaba casado anteriormente. Sabemos que este es un impedimento para contraer matrimonio de conformidad con el artículo 156, fracción 11. Son impedimentos para contraer matrimonio en matrimonio subsistente con persona distinta a la que se pretende contraer. Carmen, como se entera y no le parece, solicita la nulidad del matrimonio. Si ya comprendimos bien lo que es pensión compensatoria, teniendo en cuenta que Carmen estuvo viviendo a partir del 2000 con Felipe bajo el régimen de separación de bienes y Felipe adquirió un inmueble donde establecieron su domicilio conyugal, de la misma forma tienen 2 hijos actualmente mayores de edad. La pregunta sería si Carmen puede solicitar la pensión compensatoria. Esa es la cuestión que les dejo ahí sobre la mesa y ustedes seguramente ya tendrán la respuesta o tienen alguna duda. Si es que tienen alguna duda, estoy segura que al finalizar esta plática ustedes tendrán la respuesta, corroborarán la respuesta. ¿Quién puede solicitar la pensión compensatoria? Es una figura que surge a favor de la mujer, que es la que sufre más esa desventaja por dedicarse a las labores del hogar y el cuidado de los hijos, esas actividades que no son remuneradas. Y debido a que no son remuneradas, entonces el Estado dio pues la posibilidad de protegerla, resguardarla a través de esta figura, la pensión compensatoria. Sin embargo, la sociedad va evolucionando, se toman en cuenta que también los hombres ejercen esas actividades y por eso la puede solicitar tanto el hombre como la mujer. Y se rompe con ese paradigma en el que únicamente la mujer está en la casa y el hombre tiene que proveer lo necesario. No, la situación cambia. El hombre no solo debe de proveer, él también puede ejercer estas actividades. Sin embargo, los datos que nos da a conocer el INEGI demuestran que las actividades son desempeñadas preponderantemente por las mujeres. Las mujeres son las que desempeñan más esas actividades. Para
pues comprobarlo, basta las estadísticas que nos da a conocer, y también el valor que se representa de esas actividades que realizan en el hogar y en el cuidado de los hijos. En el 2020, estas actividades que desarrollaba cada mujer por el trabajo en el hogar no remunerado equivalen a 69,128 pesos anuales, lo cual se incrementa si la mujer es casada o vive en unión libre. De esa manera, el valor incrementa a 86,995 pesos anuales. En comparación al valor que representa si es pues, desempeñado por el hombre, que equivale a 27,175 pesos. Y esto es una constante. A pesar de que lo puedan solicitar tanto el hombre como la mujer, las estadísticas no nos mienten. Los datos dados a conocer por el INEGI corroboran que las que desempeñan más esas labores son las mujeres. A pesar, digamos, ya dijimos que tanto el hombre como la mujer pueden solicitar la pensión compensatoria. Esta pensión compensatoria y que también da lugar a ese reconocimiento de los diferentes tipos de familias. Si nosotros nos basáramos en que únicamente la mujer, sería desconocer que hay familias homoparentales. Esto es una pauta también para reconocimiento de los diferentes tipos de familia y para hacer valer el principio de igualdad y no discriminación. No se trata de establecer quién es el cónyuge culpable, por dos razones. La primera es porque a partir del 3 de octubre del 2008 nosotros no contamos con causales de divorcio. Y segunda, porque aun cuando se establecieran causales, como lo sucede en Guanajuato, la pensión compensatoria no atiende a una persona culpable. Va en relación a quién se dedicó más a las labores del hogar y al cuidado de los hijos y que derivado de ello sufrió una desventaja económica que no le permitió su formación profesional y laboral. Por dedicarme a esas labores del hogar y al cuidado de los hijos, no pude recibir actividades remuneradas. No pude, o si la realicé, no fue en la misma intensidad y diligencia que las realizó mi pareja. No pude seguirme formando profesionalmente. Por eso es que no atiende a que sea o que se sancione a alguien, sino que se trata de un resarcimiento, un deber de resarcimiento. Los requisitos de procedencia son que deriva de una realidad económica para solventar esa necesidad económica que tiene la persona que se ve más desventajada con la disolución del vínculo matrimonial. Y procede en cuanto a la persona que después de disolverse el matrimonio y como consecuencia de dedicarse a las labores del hogar o al cuidado de los hijos, se ve imposibilitado para trabajar en una actividad remunerada o carece de bienes. Pero también podría solicitarse derivado de una terminación de concubinato. Al terminarse la relación de concubinato, debido a que me dediqué a las labores del hogar y al cuidado de los hijos, me vi imposibilitada para hacer una independencia económica. Otro de los supuestos es que cuando hay una terminación de una unión de hecho constante y estable que no configura concubinato. ¿Por qué no configura concubinato? Porque antes ya mi pareja se encontraba casada. Como se encontraba casada y inició una relación de hecho conmigo, no se puede configurar concubinato. Recordemos que conformidad con el artículo 291 bis, para que haya concubinato, no tiene que haber impedimentos para contraer matrimonio. Y si mi pareja ya se encontraba unida en matrimonio, no se puede configurar en concubinato.
pero eso no me impide a que yo solicite una pensión compensatoria si me dediqué a las labores del hogar y al cuidado de los hijos y estoy imposibilitada para trabajar o carezco de bienes. Otra de las situaciones es que se encuentre en una situación de pareja constante y estable que coexiste con matrimonio. Es decir, mi pareja ya estaba unida en matrimonio, yo no sabía y contrajo nuevamente matrimonio conmigo. Eso no me va a impedir que yo pueda solicitar una pensión compensatoria si me dediqué a las labores del hogar y al cuidado de los hijos y estoy imposibilitada para trabajar o carezco de bienes. Ahí están los requisitos de procedencia. Tenemos que tener cuidado en estos dos puntos, que es el 3 y el 4, derivan de criterios aislados, sobre todo por lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo y en el 10º transitorio de la última reforma que hubo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Amparo. Por eso es que antes de referir, tener la certeza de que si lo puedo tramitar o no, hay que remitirnos a los artículos vigentes. ¿Cómo se determina el monto? Ya solicité la pensión compensatoria. ¿Cómo lo va a determinar el juez? El juez, una vez que vio que es procedente, va a tomar en cuenta las circunstancias de cada caso, la modalidad de trabajo y el tiempo empleado. Las circunstancias de cada caso, ese principio de proporcionalidad a que refiere el artículo 311 del Código Civil, debe de tomar en cuenta los ingresos del deudor y las necesidades del acreedor. El nivel de vida de la pareja, los acuerdos a los que hubieran llegado, sabemos que puede llegarse a dar el supuesto, en los menores de los casos llega a suceder, pero las partes están de acuerdo en que se deben pensión, que le debe la pensión compensatoria al otro, pues llegan a un acuerdo. Debe tomar en cuenta es el juez, la edad y el estado de salud de ambos, su calificación profesional, experiencia laboral y posibilidad de a un empleo, la duración del matrimonio, la dedicación pasada y futura a la familia, esas labores que desempeñó, las demás obligaciones que tenga el deudor, puede ser que tenga más hijos. El juez tiene que valorar también eso, tiene que valorar si tiene alguna otra obligación que cumplir para poder establecer esa pensión compensatoria. Y cualquier otra circunstancia que sea idónea o oportuna para establecer el monto. Esto de conformidad con el artículo 288 del Código Civil y los diversos criterios que van a encontrar de la Suprema Corte de Justicia, que en líneas posteriores les daré a conocer los criterios. Ya les dije que debe de tomar en cuenta las circunstancias de cada caso concreto y también las modalidades del trabajo del hogar, las cuales pueden consistir en una ejecución material de las tareas del hogar. Decir, yo realicé directamente, yo cónyuge, realicé las actividades directamente de lavar traste, planchar, hacer de comer, la limpieza, o puede ser que sea una ejecución material de las tareas fuera del hogar. Yo realicé los pagos administrativos, pago de luz, de teléfono, predial, cuestiones de compras de comida, pagos que se necesitan para el buen funcionamiento del hogar. O también me dediqué al cuidado y crianza de educación de los hijos, si es que si hay estos hijos, así como el cuidado de parientes que lleguen a habitar en ese domicilio conyugal. Finalmente, la realización de funciones de dirección y gestión de la economía del hogar, es decir, yo ahí no realicé directamente las actividades, pero sí les dije a alguien y contraté a alguien para que realizara esas actividades, o bien en conjunto realicé las 3 modalidades anteriores del trabajo, pero a su vez tuve que contratar a alguien para que arreglara la tubería de la casa. Pueden concurrir las 4, no quiere decir que esté una peleada con la otra. Aquí está la explicación: ejecución material de las tareas del hogar, ejecución material de las tareas fuera del hogar, la de cuidado, crianza y educación de los hijos, así como el cuidado de parientes que habiten en el domicilio conyugal, la realización de funciones de dirección y gestión de la economía del hogar.
Dijimos que también tiene que tomar en cuenta el tiempo que empleó el cónyuge a esas labores del hogar y el cuidado de los hijos. Puede ser que sea de manera exclusiva, yo me dediqué de manera exclusiva a ese de cuidado de los hijos y el trabajo del hogar, o puede ser que sea de manera mayoritaria y a su vez realicé otra actividad, o puede ser que sea de manera minoritaria, pero más importante que la actividad que realizó mi pareja, o que ambos hayamos realizado este trabajo del hogar y las labores domésticas y del cuidado de los hijos. Estas son las circunstancias que debe tomar el juez para determinar el monto. Las del caso concreto, la modalidad y el tiempo que empleó el cónyuge para determinar el monto de la pensión compensatoria. Aquí está el criterio en que ustedes se pueden emitir para conocer aún más de esta explicación que les acabo de comentar. Vamos a ver los medios para solicitarla. Del mismo modo, planteando el siguiente supuesto, el de Andrea y Carlos. Andrea y Carlos, que contraen matrimonio en el 2011. Estoy hablando de un supuesto de matrimonio. Ya les dije los requisitos de procedencia. No solo nos podemos configurar en el caso de un matrimonio, puede ser concubinato, de aquellas relaciones de hecho que no configuren concubinato. Yo les estoy planteando en este caso que es una relación de matrimonio. Una relación de matrimonio entre Andrea y Carlos, que contraen matrimonio en el 2011 bajo el régimen de separación de bienes. De esa relación procrearon 2 hijos, actualmente de 10 y 7 años de edad. Desde el 2011, Andrea y Carlos convinieron que ella se dedicaría exclusivamente al cuidado de los hijos y el hijo que ya venía en camino, y que nada le iba a faltar. Él iba a aportar los ingresos debido a que contaba con un buen trabajo en una empresa que se dedica a venta bueno, es una empresa con reconocimiento mundial de venta de productos de pan. Carlos fue ascendiendo, conforme fue ascendiendo, pues tuvo otro mejor salario, y eso le permitió que en el 2015 adquiriera un bien inmueble y posteriormente en el 2018 otro inmueble junto con un carro. Los medios para solicitarlo, si es que alguno de los dos quisiera divorciarse, sería a través de esa propuesta de convenio solicitar la pensión compensatoria. Si no lo hacen el abogado en ese momento, tenemos otra posibilidad a través de un incidente. El incidente para regular esas consecuencias derivadas del matrimonio. Esto es en el caso de una disolución de un vínculo matrimonial. No es lo mismo tratándose del supuesto de concubinato o de la relación de estable y constante que no configura concubinato. Ahí sería de manera distinta para que no se me confundan. La duración de la pensión compensatoria puede ser temporal o vitalicia. Temporal va a ser de manera para que cubra o corrija esa reparación de desequilibrio económico y va a depender de cada caso concreto. Aquí les pongo dos hipótesis, una en el que ambos trabajan fuera de casa, pero a su vez uno de ellos realiza las labores del hogar y el cuidado de los hijos, es decir, realiza una doble jornada laboral. Eso no significa que no tenga derecho a una pensión compensatoria esa persona que realiza labores del hogar y a su vez tiene un trabajo fuera de casa. Otra hipótesis sería que uno de ellos trabajara y el otro se dedicara a las labores del hogar y al cuidado de los hijos. Dependiendo del caso concreto, la modalidad de las labores del hogar y el tiempo que dedica cada una de estas personas, se va a determinar el monto y la duración de la pensión compensatoria. Les dije que puede ser de manera temporal o vitalicia. De manera vitalicia dependiendo de la edad y el estado de salud y la propia duración del matrimonio. Si estamos hablando de un matrimonio que duró 50 años, contrajeron matrimonios cuando tenían 20 años, pues ahí tendríamos que ver la situación en concreto, pero podría ser de manera vitalicia.
aquí para que ustedes puedan remitirse y conocer más en consideración a esto, ya sea que pongan el título o escaneen el código QR. ¿Cómo se distingue este derecho a la pensión compensatoria? Tendremos que ver dependiendo de qué situación es. Si estamos hablando de un supuesto de la disolución del vínculo matrimonial, si la persona contrae nuevamente matrimonio, ahí ya no tendrá derecho a una pensión compensatoria. O si se une en concubinato, o si transcurre un tiempo igual a la duración del matrimonio. En el caso de una terminación de concubinato, si la persona se une en matrimonio o se une nuevamente en otra relación de concubinato, o pasa, nos establece el artículo 291 quintus, si transcurre un año a partir de la terminación de ese concubinato, ya no podrá exigir esta pensión compensatoria, aunque en este punto en el que nos menciona de la temporalidad de un año, se ha declarado inconstitucional, porque no puede ser que por una parte en el matrimonio se les conceda un tiempo igual al transcurso o al tiempo que duró la relación y en el concubinato sea un solo año. Eso ya está superado, no se aplica la igualdad y es una discriminación. Por consiguiente, aun cuando en el artículo 291 quintus se establezca que tiene la persona un año solo para exigir esta pensión compensatoria, no es así. Se debe de ver la duración de esa relación de hecho para poder saber si estamos en posibilidades de reclamarla o no. Ya les mencioné 3 autores que nos referían qué es la pensión compensatoria. Ahorita yo les comparto cuál es el concepto al que llegué, al que construí, derivado de esta explicación que les acabo de dar. Les digo que es un derecho que tiene como fin resarcir el desequilibrio económico que sufre uno de los cónyuges o concubinos o pareja de una relación de hecho constante y estable que no configure concubinato, por dedicarse a las labores del hogar y al cuidado de los hijos para alcanzar una vida digna. Resarcir, que ya dijimos, el deber de resarcir, que es cubrir, hacer una compensación del menoscabo económico y el costo de oportunidad derivado de un desequilibrio económico. El fundamento para que lo puedan solicitar los cónyuges lo encontramos después de la disolución del vínculo en el artículo 288, en el caso de los concubinos en el artículo 291 quintus, en el caso de las parejas de una relación de hecho constante y estable que no configure concubinato, lo derivamos de los diferentes criterios de la Suprema Corte de Justicia, pero sobre todo del artículo 17, numeral 1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y artículo 23 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, también igual numeral 1, que nos dice que el Estado debe proteger a la familia independientemente de cuál sea su origen. Por eso es que así llegué a esta conclusión, por dedicarse a las labores del hogar y al cuidado de los hijos para alcanzar una vida digna que le permita llegarse de los medios necesarios, de los alimentos necesarios para su subsistencia. Seguramente ustedes después de esta plática tendrán también las herramientas para construir su propio concepto. Continuamos con la diferencia entre compensación económica. Esta figura de compensación económica surge del derecho comparado. Ya nos lo refería la maestra Yadira Huerta. Este derecho comparado nos ayudó mucho tanto en la figura de pensión compensatoria como en la de compensación económica. Surge en el derecho comparado para resarcir todas esas consecuencias económicas que se dan al interior de la familia, pero especialmente en la mujer, porque la mujer es la que sufre o que sufre más esta desventaja económica después de la disolución del vínculo matrimonial. Y también surge nuevamente por como ya se los había establecido, derivado del artículo 17, numeral 4 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, artículo 23, numeral 4 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que nos refieren que los estados deben de establecer las medidas para garantizar la igualdad de derechos y responsabilidades en los esposos en cuanto al matrimonio,
durante el matrimonio y una vez que se disuelva. Por eso es que surge esta figura de compensación económica. Compensación económica, que es un derecho que tiene el cónyuge que se dedicó a las labores del hogar y al cuidado de los hijos para recibir una parte, una porción de los bienes adquiridos durante el matrimonio si lo contrajo por separación de bienes. Aquí la característica es que lo contraiga por separación de bienes. Y surge a partir del año 2000. En el 2000, con el término indemnización, en el 2008 ya con la denominación de compensación económica, y en el 2011 se conserva ese término de compensación económicas con ligeras diferencias. En el 2000, a través del artículo 289 bis, con el término indemnización, sabemos que aplica en el régimen de separación de bienes, se tiene que dedicar preponderantemente al desempeño del trabajo y en su caso al cuidado de los hijos. Durante el matrimonio no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido sean notoriamente menores a los de la contraparte. Así es como se reguló en el año 2000. En el 2008, a través del artículo 267, recordemos que ya para ese entonces, debido a las reformas del divorcio sin expresión de causa, ya lo encontramos añadido, pues establecido en el artículo 267 y derivado del régimen de separación de bienes como una compensación económica, y aquí nos dice que se haya dedicado al desempeño del trabajo del hogar, nos dice preponderantemente. Esto dio lugar a que algunos jueces interpretaran que fuera de manera exclusiva ese desempeño del trabajo del hogar, que se establecía nada más que se haya dedicado al desempeño del trabajo, y el hogar dio alternativas ahí para considerar que únicamente tenía que el cónyuge dedicarse a las labores del hogar y al cuidado de los hijos sin posibilidad de que realizara alguna otra situación. Y que en su caso que se haya dedicado al cuidado de los hijos, que no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido sean notoriamente menores a los de su contraparte. Actualmente, artículo 267 se conserva como compensación económica. Nos menciona que se haya dedicado preponderantemente, por esto que les digo que se dio la interpretación de que como no decía preponderantemente, se tenía que dedicar exclusivamente al desempeño del hogar y al cuidado de los hijos. Se le añade esta palabra de preponderante y se quita ese requisito de que no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido sean notoriamente menores a los de la contraparte. Finalmente, esta compensación económica tiene como propósito corregir ese enriquecimiento, empobrecimiento de la otra parte mientras uno adquiere su patrimonio porque la otra parte se dedica a las labores del hogar y al cuidado de los hijos y le da la posibilidad de ese incremento. Se trata de corregir esa desventaja económica, reconocer que el trabajo que se realiza afuera de casa tiene el mismo valor que el realizado dentro del hogar. Y por consiguiente es una aportación económica que debe valorarse. No se trata de igualar las masas, el patrimonio de los que fueran en su momento cónyuges, sino de resarcir ese desequilibrio económico que acarreó porque una de ellas se dedicó a las labores del hogar y al cuidado de los hijos, mientras la otra tuvo la posibilidad de hacerse un patrimonio. No se trata de una retroactividad de la ley. Muchos argumentaron cuando entró en vigor esta figura como en términos de indemnización en el año 2000, que se trataba de una retroactividad de la ley. ¿Por qué? Porque contrajeron matrimonio antes y querían al momento de disolverse que no se les aplicara. Son cuestiones distintas. Sabemos que en el caso del matrimonio se rige por una disposiciones y el caso de disolución en el momento de la ley que se encuentre en vigor al momento de solicitarla. Esta aportación del cuidado de los hijos y del desempeño de estas labores es un bien inmaterial que debe desarrollarse de manera mayoritaria, no exclusiva, manera mayoritaria. Debe de ser una actividad que realicen ambos, pero la realidad es que termina realizándolo uno de ellos.
únicamente uno, y como lo releva al otro, debe de ser pues compensada, porque se benefició a uno de los otros mientras uno se dedicaba a las labores del hogar y al cuidado de los hijos, se vio en la posibilidad del otro de hacerse un incremento de su patrimonio. Las diferencias de esta compensación económica con la pensión compensatoria, vemos principalmente que el régimen con el que opera esta figura es en el régimen de separación de bienes. Se trata de un porcentaje de los bienes que adquirió la contraparte que deberá tener derecho la otra, por dedicarse a las labores del hogar y al cuidado de los hijos. No se establece un término para exigir esta compensación económica, como lo sucede en la pensión compensatoria. En el caso de la compensación económica, no se fija un término para exigir esta compensación económica, lo que se traduce en que lo podemos exigir en cualquier momento. ¿Cuál va a ser el inconveniente? Que no, pues, que nos va a costar más trabajo comprobarlo conforme pasen el tiempo si no lo exigimos en un momento. Bueno. Me voy a pasar aquí hasta al último. Para finalizar con ustedes, les diré que esta figura de pensión compensatoria, compensación económica, no se contraponen. Podemos exigir ambas. Dependerá la compensación económica del tipo de régimen al que nos hayamos contraído durante el matrimonio. Recordemos que solo opera en el régimen de separación de bienes. Ambas figuras, es decir, la pensión compensatoria y la compensación económica, son un avance en el derecho familiar. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, al contrario, maestra Aide. Una excelente exposición que además ha dejado pues muchísimas ventanas abiertas, muchas dudas muy interesantes, sobre todo porque pues es una cotidianidad, desafortunadamente, estas separaciones que se llegan a dar, en donde refería y refiere la Suprema Corte, si bien lo recuerdo, maestra, es la pobreza. Cuando hay divorcio, la pobreza de la mujer en muchos de los casos, ¿verdad? Entonces hay que estar atentos a este tema. Veo que está el maestro Miguel Ángel Gaitán, presidente del colegio, ya incorporado. Lo prometido es deuda, maestra Aide. Le dijimos que iba a estar el maestro, por supuesto, como todos los jueves está con nosotros y en todas las actividades del colegio. Maestro, bienvenido. Gracias, Yadira. Gracias, Amada del Carmen Gaitán Arredondo, que siempre nos acompaña. Un gusto verte, Yadira, como siempre. Y bueno, nuestra querida secretaria Yadira Aide Huerta Reyes. Y Aide Barrera, felicidades. Venía en el coche, venía escuchando tu exposición y ahorita ya estoy aquí en la oficina oyéndote con muchísimo gusto. Me da mucho gusto ver que maestras jóvenes como tú nos acompañen en estos nuestros jueves de Derecho Civil. Y bueno, pues aprovecho como siempre para agradecer a nuestro señor director Raúl Contreras Bustamante todo el apoyo que nos da, a desearles a todos y a todas un gran inicio de semestre, para quienes daremos clases presenciales, para quienes darán clases a través de la plataforma de Zoom, que sea un gran semestre. Y te dejo, Yadira, para que continúes. No sé si hay tiempo para preguntas o despidamos la transmisión. Yo aquí estoy. Felicidades, Aide Barrera. Muchas gracias. Gracias, maestro Miguel. Sí, hay muchísimas preguntas. Me quedaría con una de Guatemala. Nos ven en todas partes, en muchas partes, y la realidad es que me parece muy interesante este gran gremio que tenemos de abogados y no abogados, abogadas. Es decir, no nada más al mundo jurídico le interesan estos temas. También hay muchísimas personas que nos ven, que nos mandan mensajitos. La maestra Amada dice, ¿hasta dónde hemos llegado con estos jueces de derecho civil? Y es cierto, hemos llegado afortunadamente a muchos ámbitos en donde pues la materia, ¿verdad? La materia civil, la materia familiar, repercute, permea en muchísimas relaciones que nosotros tenemos. Y la pregunta concreta, hay muchísimas, maestra, te voy a rogar, Tocaya, que por favor respondas en la página de Facebook todas estas preguntas, porque hay muchísimas y me dará tiempo tal vez de una o dos. Dice desde Guatemala, maestra, cuando se solicita la pensión compensatoria y se da la separación por divorcio, si se vuelve a casar la mujer, ¿se pierde esta pensión? Sí, por lo que decía, tenemos que ver
que la pensión compensatoria, le decimos que la extinción se da cuando contrae nuevamente matrimonio. Es uno de los supuestos. Si contrae nuevamente matrimonio o se une en concubinato o transcurrió un tiempo igual al de la duración de la relación, se extingue la posibilidad de pues, solicitar la pensión compensatoria. Cosa distinta sería la compensación económica. Ahí es totalmente distinto. Sí, porque además estamos hablando de consecuencias muy distintas, ¿verdad? En la compensación económica es por un no acceso al mercado laboral, ese ya se verá retribuido y conforme lo señalaste muy bien, conforme obviamente también a los ingresos que se dejaron de percibir durante el tiempo que se invirtió. Es más o menos, como bien lo señalaste, una reparación, una resarcición, se resarce, ¿verdad? Esa falta, o más bien esa inversión que se dedicó a la familia. Yo no diría ese desperdicio. Hay algunas personas que dicen, es que desperdicié mi vida. No, no, siempre es inversión, siempre es ayuda a los miembros de la familia, por supuesto el crecimiento y desarrollo de los mismos. Entonces, nunca hay que verlo, sugiero, nunca hay que verlo como un desperdicio, al contrario. Siempre el apoyar, que es además uno de los pilares, ¿no, maestra? En materia de derecho familiar, el apoyo mutuo, la solidaridad, la ayuda recíproca, por supuesto que eso hace crecer al ser humano, sobre todo en familia. Maestra Amada Gaitán. Sí, por supuesto, muchas gracias. Pues más que nada, maestra, felicitarla. Como les dije en un principio, y creo que ahora no me van a dejar mentir, es de nuestras jóvenes promesas del colegio. Muchísimas gracias por estar con nosotros con un tema tan interesante. He de felicitarla porque llegamos casi a 700 personas que nos estaban viendo vía Facebook de manera directa. Así es que muchas felicidades, maestra. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en un próximo jueves de Derecho Civil. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra. Hasta luego, maestro Miguel. Hasta luego. Gracias a todos ustedes. Gracias, Aide. Felicidades. Gracias, maestro Miguel Ángel. Gracias. Gracias, maestra Amada del Carmen y Yadira. Un gusto. Un beso, maestra. Ya salimos de transmisión. Muchas gracias, un abrazo. ¿Cómo está Lore, ya como nueva? Sí, ya está mejor, muchas gracias. Ay, mándale un abrazo, por favor. Claro que sí, maestra, yo le digo de su parte. Y tengo unas constancias de ella, así es que ya me diga dónde se las dejo, ¿no? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Sí, ya salimos de aire, ya podemos decir lo que queramos tocar. Amiga, te quiero.